Bueno, mira, yo soy Ana, tengo 38 años ahora, pero cuando todo esto empezó, era una piba de veintitantos, llena de ilusiones y miedos que ni siquiera me daba cuenta que llevaba arrastrando desde chiquita. ¿Sabes? Mi infancia no fue de esas que uno ve en las películas, con papás perfectos y domingos de asado en familia. No, la mía fue más bien un quilombo emocional, tipo un rompecabezas que nunca encajó del todo. Mi viejo era camionero, siempre en la ruta, ausente la mayor parte del tiempo, y cuando volvía, era como si trajera el peso del mundo encima. Bebía mucho, no era violento ni nada, pero su silencio era peor que un grito. Me acuerdo de noches enteras sentada en la cocina, esperando que él hablara conmigo, que me preguntara por la escuela o algo, pero nada. Solo el ruido de la tele y el olor a cigarrillo. Mi mamá, pobrecita, era la que cargaba con todo. Limpiaba casas ajenas de sol a sol, llegaba exhausta y aún así intentaba hacernos sentir que éramos una familia. Pero yo veía cómo se le apagaba la luz en los ojos, año tras año, tratando de mantenernos a flote a mi hermano y a mí. Éramos pobres. Vivíamos en un barrio de las afueras de Buenos Aires, en una casita de chapa que en invierno se congelaba y en verano era un horno. Yo era la mayor, así que desde gurrumina me tocaba ayudar, lavar platos, planchar la ropa de mamá, cuidar a mi hermano cuando ella no podía. Sentía que si no hacía todo perfecto, todo se iba a derrumbar, ¿sabe? Como si mi esfuerzo fuera el pegamento que mantenía unida esa familia rota. Y los traumas, no sé por dónde empezar. Mi papá se fue cuando yo tenía 12 años. No fue una pelea grande ni nada dramático. Solo un día empacó su valija y se largó con una mina que conoció en la ruta. Mamá no dijo mucho, solo lloró en silencio mientras yo la abrazaba en la cama, sintiendo que el mundo se me caía encima. Desde ahí, juré que nunca iba a dejar que nadie me abandonara así. Me volví súper dependiente de la gente que quería, tipo que si alguien se alejaba un poquito, yo ya empezaba a culparme, a pensar que había hecho algo mal. En la secundaria, tuve mis primeros noviecitos, pero siempre terminaban mal. Uno me dejó por otra porque decía que yo era demasiado pegajosa, y otro simplemente desapareció después de que le conté mis miedos. Me acuerdo de una vez, sentada en el banco del parque con una amiga, llorando y diciéndole, ¿por qué siempre me pasa esto? Yo solo quiero que me quieran de verdad. Ella me abrazaba y me decía que era porque buscaba en los demás lo que no me daba a mí misma, pero en ese momento no lo entendía. Tenía este miedo enorme al rechazo, a quedarme sola como mi mamá, viendo cómo la vida te pasa por encima sin que nadie te pregunte cómo estás. ¿Inseguridades? Las tenía a montones. Me sentía fea, gorda a veces, aunque no lo era tanto. Era más bien que no confiaba en mi cuerpo, en mi voz. Estudié para ser secretaria porque pensé que era algo estable, un trabajo donde pudiera ser útil sin llamar mucho la atención. Trabajaba en una oficina chiquita en el centro, contestando teléfonos y archivando papeles, y en las noches volvía a casa exhausta, soñando con un príncipe azul que me sacara de esa rutina gris. En esa época, tenía como 24 años, y aunque salía con amigas los fines de semana, siempre volvía a mi piecita con el corazón apretado. Mi mamá ya estaba enferma, con problemas en la espalda por tanto esfuerzo, y yo era la que pagaba las facturas, la que la llevaba al médico. Sentía que mi vida era un ciclo interminable, laburo, casa, cuidar a mamá, y de nuevo al principio. No había espacio para sueños grandes, solo para sobrevivir. Pero en el fondo, anhelaba estabilidad, ¿sabes? Alguien que me dijera, estoy acá para vos, Ana, no te voy a soltar nunca. Mi hermano se había mudado con su novia a Córdoba, y aunque lo quería mucho, su partida me dejó más sola. A veces, en las noches de insomnio, me ponía a pensar en mi infancia, en cómo mi papá prometía volver los domingos y nunca cumplía, y juraba que cuando encontrara a mi pareja, iba a ser diferente. Iba a la iglesia los domingos, no tanto por fe ciega, sino porque ahí encontraba un poco de paz, un lugar donde la gente hablaba de amor eterno y promesas divinas. Me gustaba eso, la idea de un compromiso que no se rompe. Pero en el fondo, llevaba esa inseguridad clavada como una espina. ¿Y si yo no soy suficiente? ¿Y si el que venga se cansa de mis miedos, de mi necesidad de atención? Tipo así, me despertaba sudando, con el corazón latiendo fuerte, imaginando un futuro sola, como mi mamá, arrugada y olvidada en una casa vacía. Y sin embargo,
Seguía adelante, sonriendo en el trabajo, fingiendo que todo estaba bien, porque ¿qué otra cosa podía hacer? La vida te obliga a seguir, aunque por dentro te sientas como un barco a la deriva, esperando que alguien tire el ancla. Y entonces, un día cualquiera, tipo un jueves de esos que llueve a cántaros en Buenos Aires, todo cambió. Yo estaba en el subte, volviendo del laburo, empapada hasta los huesos porque olvidé el paraguas en la oficina. ¿Sabe? Me senté en un asiento libre, con la cartera en las rodillas, mirando el piso sucio y pensando en qué cenar esa noche. Algo rápido para mamá. Y de repente, este tipo se para al lado mío, alto, con una campera de cuero gastada y una sonrisa que parecía sacada de un anuncio. Me miró y dijo, «Disculpa, pero tenés una gota de lluvia en la cara que parece lágrima. ¿Estás bien?» Yo me quedé helada, tipo que nadie me hablaba así en el subte. Todos van en su mundo, con auriculares y caras de nada. Le contesté que sí, que era solo la lluvia, y él se rió bajito, presentándose como Martín. Tenía 28 años, trabajaba en una constructora, de esas que hacen edificios en Palermo, y vivía en un departamentito cerca de la estación. Charlamos todo el viaje, de la lluvia, del tráfico, de cómo el subte siempre se atrasa. Cuando bajamos en mi parada, me pidió el número, y yo, con el corazón latiéndome en la garganta, se lo di. Pensé, bueno, ¿y si es un loco? Pero qué linda su voz, qué cálido su mirada. Al principio, todo fue como un sueño despierto, ¿sabe? Me mandaba mensajes todos los días, no esos genéricos de «Hola, ¿qué tal?», sino cosas como «Pensé en vos hoy cuando vi un café que te gustaría, con medialunas caseras». Salimos esa semana, un sábado por la noche, a un bar chiquito en San Telmo, con mesas de madera y velitas. Él me contó de su familia, de cómo creció en un pueblo de Córdoba, con padres que todavía viven allá, juntos desde siempre. Yo le hablé un poquito de la mía, no todo, porque me daba vergüenza lo del papá ausente, pero sí de mamá y cómo la cuidaba. Me escuchaba de verdad, con los ojos fijos en mí, asintiendo y diciendo, «Sos fuerte, Ana. No todo el mundo podría con eso». Me sentí vista, por primera vez en mucho tiempo, como si alguien me sacara de esa sombra donde me escondía. Caminamos por las calles empedradas después, tomados de la mano, y cuando me dejó en casa, me besó en la mejilla, suave, y me dijo, «Quiero verte de nuevo, pronto». Yo entré temblando, no de frío, sino de emoción. Llamé a mi amiga esa noche y le conté todo, gritando bajito para no despertar a mamá. Es perfecto, tipo que me entiende sin que yo diga nada. Los meses siguientes fueron puro fuego, tipo que no podía creer que me pasaba a mí. Martín era atento, me llevaba flores los viernes, no rosas caras, sino margaritas silvestres que compraba en el mercado, porque sabía que me gustaban. Íbamos a pasear por el río los domingos, sentados en la costanera con un mate que él preparaba, hablando de todo, de sueños, de viajes que queríamos hacer. Él me prometía cosas simples, pero que para mí eran oro. «Vamos a armar una vida juntos, Ana. Yo te cuido. Vos me das esa calidez que me falta». Yo le creía, ¿sabe? Porque en él veía esa estabilidad que tanto anhelaba. Mi miedo al abandono se iba diluyendo poquito a poquito. Ya no me despertaba sudando pensando en quedarme sola. En cambio, planeábamos el futuro como si fuera un mapa abierto. Él hablaba de casarnos en un año, de ahorrar para una casita en las afueras, con un jardín chiquito donde plantar tomates. «Y hijos, ¿no? 2 o 3 corriendo por ahí», me decía, y yo me reía, imaginándolo como papá, cambiando pañales y todo. Íbamos a la iglesia juntos algunos domingos, no todos pero cuando íbamos, él tomaba mi mano durante el sermón y susurraba, «Esto es lo que Dios quiere para nosotros, un amor eterno». Yo asentía, con lágrimas en los ojos, porque por fin sentía esa fe que tanto buscaba, no solo en lo divino, sino en lo real, en nosotros. El compañerismo era lo mejor, tipo que nos convertimos en equipo sin darnos cuenta. Cuando mamá empeoró un poco con la espalda, Martín se ofrecía a llevarla al médico en su Fiat viejo, el que tenía el asiento roto, pero que él arreglaba con cinta adhesiva. «Deja, yo manejo, vos descansá», me decía, y yo lo miraba pensando, «Este es el hombre». En el laburo, yo le contaba de los jefes pesados, y él me escuchaba en la cena, que preparábamos juntos en mi cocina chiquita, riéndonos de mis anécdotas. Compramos cosas para la casa futura, una vajilla barata en una feria,
un cuadro con un paisaje de Córdoba que él eligió porque le recordaba su infancia. Las promesas fluían naturales, ¿sabe? Una noche, acostados en mi cama angosta, con el ventilador zumbando por el calor del verano, me dijo: Ana, te juro que nunca te voy a dejar sola. Sos mi todo, mi refugio. Yo lo abracé fuerte, oliendo su colonia mezclada con el sudor, y le creí cada palabra. Idealizaba todo. Claro, lo veía como el salvador de mi pasado roto, el que iba a llenar los huecos de mi infancia. Mis inseguridades se achicaban. Ya no me sentía fea ni insuficiente. Caminábamos por el barrio, tomados del brazo, y la gente nos miraba como si fuéramos una pareja de revista. Planeábamos el casamiento en una capilla sencilla, con amigos y familia, y él hasta hablaba de mudarnos cerca de su pueblo algún día, para que los chicos crecieran con abuelos. Yo soñaba despierta en el subte, volviendo del trabajo, pensando en cómo mi vida gris se había vuelto colorida de golpe. Pero en el fondo, aunque no lo admitía, había un poquito de miedo todavía, tipo que a veces me despertaba y lo miraba dormir, preguntándome si duraría. Él lo notaba y me apretaba la mano. Tranquila, amor, esto es para siempre. Y yo respiraba hondo, creyendo en esa seguridad que me daba, en el calor de su cuerpo contra el mío. Éramos nosotros contra el mundo, o eso pensaba. Los planes se acumulaban. Un viaje a las sierras en vacaciones, ahorrar para el auto nuevo. Incluso pensé en dejar el laburo de secretaria por algo mejor, con su apoyo. Todo parecía encajar, ¿sabe? Como si Dios hubiera escuchado mis plegarias en esa iglesia solitaria. Martín me hacía sentir valiosa, amada de verdad, no como esos noviecitos de antes que huían. Juraba que este era el comienzo de algo eterno, y yo, con el corazón lleno, le seguía el paso, sin imaginar que las grietas ya empezaban a asomar, chiquitas, invisibles para mis ojos ciegos de ilusión. Y entonces llegó el momento en que todo eso que soñábamos empezó a tomar forma, ¿sabe? Tipo que de un día para el otro nos casamos. Fue en el 2010. Yo tenía 26 años, y Martín 30, y aunque no fue una boda de esas lujosas con cientos de invitados, para mí fue perfecto. Hicimos una ceremonia chiquita en una capilla de Belgrano, con unos 40 familiares y amigos, nada más. Mi mamá estaba ahí, sentada en la primera fila con un vestido azul que le compré en una tienda de saldo, sonriendo aunque se le notaba el cansancio en la cara. Martín llevaba un traje gris que le quedaba un poco grande en los hombros, pero se veía tan guapo, con el pelo peinado para atrás y esa sonrisa que me derretía. Yo elegí un vestido blanco simple, de encaje, que costó como 500 pesos en una modista del barrio, y cuando salí caminando por el pasillo, con la música de un órgano viejo sonando bajito, lo miré y pensé, este es mi para siempre. Nos juramos amor eterno frente al cura, que era un señor mayor con voz ronca, y Martín me apretó la mano tan fuerte que me dolieron los dedos, pero no me importó. Hasta que la muerte nos separe, dijo él, y yo asentí, con el corazón latiéndome como un tambor. Después, en el salón alquilado, comimos empanadas y asado de una parrilla cercana. Bailamos un vals torpe con una banda que tocaba tango, y al final de la noche, cuando todos se fueron, nos fuimos a un hotel chiquito en La Recoleta por una noche, solo nosotros. Me acuerdo del olor a sábanas limpias y cómo él me besó despacio susurrando: Ahora sos mi mujer, Ana, y yo soy tuyo para siempre. Yo lloré de felicidad, abrazada a él, sintiendo que por fin había encontrado mi ancla en ese mar de inseguridades que arrastraba desde chiquita. La vida de casados empezó como un sueño hecho realidad, tipo que nos mudamos a un departamentito de 2 ambientes en Villa Urquiza, nada del otro mundo, pero era nuestro. Lo alquilamos por 800 pesos al mes, con balcón chiquito donde poníamos macetas de geranios que Martín regaba todas las mañanas. Él trabajaba en la constructora, subiendo de puesto rápido porque era bueno con los planos y los clientes, y yo seguí en la secretaría, pero ahora con más ganas, porque pensaba en ahorrar para algo más grande. La rutina era dulce, ¿sabe? Los días de semana, yo me levantaba a las 6 para preparar el mate y el tostado con queso que a él le gustaba, y nos sentábamos en la mesita de formica, charlando de lo que nos esperaba. Hoy tengo una reunión con el jefe, cruza los dedos, me decía él, y yo le tocaba la rodilla por debajo de la mesa, riéndome. «Vas a arrasar, amor». Él salía a las 7:30 en su Fiat, que ya habíamos arreglado con un mecánico amigo, y yo iba caminando a la oficina, a unas cuadras,
sintiendo el sol en la cara y pensando en lo afortunada que era. Al mediodía me mandaba un mensaje. Te extraño ya, volvé pronto. Y yo sonreía como boba frente a la computadora, archivando facturas con el corazón liviano. Las conquistas materiales llegaron poquito a poquito, pero cada una se sentía como un triunfo enorme. En el primer año, ahorramos lo suficiente para comprar un sillón nuevo, de tela beige, que pusimos en la living con una tele de 32 pulgadas que Martín instaló él mismo, sudando y maldiciendo los cables. Mira esto, Ana, ahora tenemos cine en casa, me dijo una noche, y nos acurrucamos viendo una película vieja de amor, comiendo pochoclos que quemamos en la cocina. Emocionalmente, era aún mejor. Por primera vez, no me sentía sola en mis miedos. Cuando mamá tuvo un chequeo malo en el hospital, Martín me acompañó. Esperó horas en la sala de espera con un café frío en la mano, y cuando el doctor dijo que era solo una contractura, me abrazó fuerte en el pasillo. Todo va a estar bien, yo estoy acá. Yo lo miré y le dije, gracias por ser mi roca, y él me besó la frente, oliendo a su loción de siempre. Empezamos a planear hijos en serio, tipo que en las noches, acostados en nuestra cama queen size que compramos de cuotas, hablábamos de nombres. Si es nena, Laura como tu abuela, proponía él, y yo asentía, imaginando una cuna en la pieza de huéspedes. Fuimos a un curso de embarazos en el centro de salud, riéndonos de los videos tontos, y aunque no pasó de inmediato, cada mes negativo lo tomábamos con calma, besándonos y diciendo, llega cuando tenga que llegar. En el trabajo las cosas también fluían. Martín consiguió un ascenso en la constructora. Ahora era supervisor de obras, ganando 15,000 pesos al mes, lo que nos permitió salir más. Un cine los viernes, o un asado con amigos en el parque. Yo, en la oficina, empecé a tomar cursos online de administración, con su apoyo. Vos podés, Ana, sos inteligente, deja de subestimarte, me animaba él, y yo lo creía, estudiando hasta tarde con la luz de la lámpara de mesa iluminando mis apuntes. La carrera de él despegaba, lo mandaban a Córdoba a supervisar un edificio nuevo, y volvía contando anécdotas, con fotos en el celular de las vigas y el cemento fresco. Esto es para nuestro futuro, me decía, y yo lo abrazaba, orgullosa, sintiendo que éramos un equipo invencible. El 2012, compramos nuestro primer auto en serio, un Volkswagen Gol usado pero impecable, azul, que Martín lavaba todos los domingos en el garaje del edificio. Lo bautizamos el carro de la familia, y salimos de paseo a Tigre, con el viento en el pelo por la ventanilla abierta, parando en una parrilla para comer choripán. Me acuerdo de esa tarde, sentados en la reserva, con el río murmurando al lado, y él me tomó la mano. Mirá lo que construimos, Ana, de cero a esto. Yo asentí, con lágrimas picando, porque sí, era real. La estabilidad que tanto anhelaba desde mi infancia rota, con papá ausente y mamá luchando sola. La rutina diaria estaba llena de detalles que me hacían sentir amada, tipo así. Los desayunos con radio de fondo, noticias de tráfico que nos hacían reír, las cenas donde él llegaba con una pizza de la esquina si yo tenía un día pesado, y nos sentábamos en el balcón a comer, hablando de nada y de todo. Planeábamos vacaciones, un viaje a Mar del Plata en el verano del 13, donde caminamos por la playa descalzos, recogiendo conchillas que guardamos en una caja de zapatos. Emocionalmente, crecí mucho. Mis inseguridades se diluían, ya no me despertaba pensando en abandonos. En cambio, soñaba con bebés y una casa propia. En el 2014, mamá se mudó cerca, a un departamentito que ayudamos a pagar, y Martín la visitaba los domingos, llevándole facturas y charlando de fútbol. «Sos el yerno perfecto», le decía a ella, y yo lo veía, con el corazón hinchado de gratitud. Todo parecía estable, conquistas grandes y chiquitas tejiendo nuestra red. El ascenso de él a gerente junior, mi diploma de asistente administrativa que me dio un sueldo mejor, los planes de comprar una casa en las afueras con jardín. Una noche, en la cama, con la lluvia golpeando la ventana, me dijo, «Esto es lo que prometí, Ana, un futuro sólido». Yo lo besé, creyendo cada sílaba, sin ver que bajo esa estabilidad algo empezaba a moverse, lento, como una sombra que no notas hasta que te cubre del todo. Pero en ese momento, yo solo flotaba en la ilusión, agradecida por cada pedacito de normalidad que él me daba. Y bueno,
Mira, fue como si de un día para el otro, esa estabilidad que tanto me costó construir empezara a tambalearse poquito a poquito, ¿sabe? Al principio no lo noté, o mejor dicho, no quise notarlo, porque ¿cómo iba a cuestionar algo que por fin me hacía sentir segura? Era el 2015, ya llevábamos 5 años casados, y Martín había subido otro escalón en la constructora. Ahora era gerente de proyectos, con un sueldo que nos permitía soñar con esa casa propia en serio. Yo había cambiado de laburo, a una oficina más grande en el centro, como asistente de gerencia, ganando un poco más, y las cosas parecían rodar solas. Pero empecé a ver cambios en él, chiquitos, tipo así, nada que gritara problema, pero que me dejaban con una cosquilla en el estómago que no podía explicar. Por ejemplo, las mañanas ya no eran tan charlas alegres. Él se levantaba más temprano, a las 5:30, para revisar correos antes de salir, y cuando le pasaba el mate, solo lo tomaba de un sorbo, mirando el celular con el ceño fruncido. ¿Todo bien, amor?, le preguntaba yo, y él asentía rápido. Sí, sí, solo estrés del trabajo, no te preocupes. Yo me tragaba eso, ¿sabe? Porque el trabajo siempre había sido su cosa, y yo no quería ser la pesada que lo agobiaba con mis inseguridades de siempre. Pero el distanciamiento emocional empezó a colarse como niebla, lento y frío. Antes, cuando llegaba del laburo, me abrazaba fuerte en la puerta, oliendo a cemento y sudor, y me contaba el día entero. Hoy cerramos un contrato grande, Ana. Esto nos acerca a la casa. Ahora, entraba, tiraba las llaves en la mesita y se iba directo al baño diciendo, necesito una ducha, estoy muerto. Yo preparaba la cena sola, como un guiso de lentejas que él adoraba, y cuando salía, comíamos en silencio, con la tele de fondo para llenar el vacío. Intentaba sacar tema. Contame de tu día, ¿qué pasó en la obra? Y él respondía con monosílabos. Bien, lo de siempre. Me quedaba mirándolo, con el tenedor a medio camino, sintiendo un nudo en la garganta, pero me decía a mí misma, es el cansancio, pobrecito, con tanto viaje a Córdoba por los proyectos nuevos. Yo tengo que apoyarlo, no ser egoísta. Tipo así, me culpaba por querer más atención, recordando mi infancia, cuando papá llegaba callado y yo esperaba en vano que hablara. No voy a ser como mamá, exigiendo lo que no da, me repetía en la cabeza, mientras lavaba los platos esa noche, con el agua caliente quemándome las manos y las lágrimas mezclándose bajito. Y los silencios, uff, esos eran los peores, ¿sabe? Noches enteras en el sillón, yo queriendo acurrucarme contra él para ver una serie, pero él se ponía los auriculares y se perdía en el teléfono, scrolleando no sé qué. Una vez, en junio de ese año, llovía fuerte afuera, y yo le dije, vení, amor, séntate conmigo, hace rato que no hablamos de nosotros. Él levantó la vista, con esa sonrisa forzada que empezaba a usar. En un rato, Ana, estoy terminando un mail importante. Esperé 1 hora, 2, hasta que me dormí sola en el sofá, con el cuello dolorido y el corazón apretado. Al día siguiente, me despertó con un beso en la frente. Perdón, se me fue el tiempo. Y yo lo perdoné al instante, abrazándolo fuerte. No pasa nada, sé que es por el laburo. Pero por dentro, empezaba a sentir que algo se rompía, como una grieta en el vidrio que no ves hasta que se expande. Empecé a cuestionarme. ¿Soy yo? ¿Estoy pidiendo demasiado? Recordaba nuestras promesas en la capilla, hasta que la muerte nos separe, y me convencía de que era temporal, que volvería a ser como antes. Después vinieron los cambios de valores, tipo que Martín, que antes era el tipo humilde de Córdoba, empezó a obsesionarse con el estatus. Compró ropa nueva, camisas caras de una tienda en el shopping de Palermo, y un reloj que brillaba tanto que me daba risa al principio. Mira esto, Ana. Para impresionar a los clientes, me dijo una tarde, mostrándomelo en la muñeca, y yo asentí. Te queda lindo, pero no gastes tanto, ¿eh? Él se rió, pero era una risa diferente, como si yo no entendiera. Salía más con los chicos del trabajo, cenas en restaurantes que yo ni conocía, y volvía tarde, con olor a whisky y cigarrillo, aunque había dejado de fumar años atrás. Es networking, amor, para subir más, explicaba, y yo lo besaba en la mejilla. Está bien, haz lo que tengas que hacer por nosotros. Pero empecé a notar cómo cambiaba. Criticaba mi ropa, disfrazado de broma. Una noche, poniéndome un vestido para una cena con amigos, me miró y dijo,
Ese vestido es un poco de barrio, ¿no? Podrías ponerte algo más elegante, como las esposas de mis colegas. Me quedé helada frente al espejo, sintiendo el calor subirme a la cara, pero me reí nerviosa. Ay, sos tonto, es cómodo. Por dentro me dolía, ¿sabe? Como si me dijera que no era suficiente, que mi mundo simple ya no encajaba en el suyo. Me culpaba. Seguro estoy exagerando. Él solo quiere lo mejor para mí. Desde chiquita siempre me sentí fea, y ahora esto me revuelve todo. La obsesión por la apariencia se hizo más grande. Empezó a ir al gimnasio 3 veces por semana, volviendo con músculos que no tenía antes y hablando de mantenerse competitivo. Yo lo felicitaba. Te ves bien, amor. Pero notaba cómo me medía con la mirada, como si yo debiera hacer lo mismo. Una vez, en la cama, después de hacer el amor, que ya no era tan frecuente, tipo 1 vez por semana en vez de todos los días, me dijo, deberíamos ir juntos al gym, Ana, para estar en forma cuando tengamos los chicos. Yo asentí, pero sentí un pinchazo. ¿Implicaba que no estaba en forma? Me miré al espejo al día siguiente, pellizcándome la panza, recordando mis inseguridades de adolescente, y me juré intentarlo. Pero el trabajo me chupaba el tiempo, y él no insistía. Solo soltaba comentarios. La esposa de Juan está espectacular, hace pilates. Críticas disfrazadas, ¿sabe? Que me dejaban con una duda clavada, pero minimizaba. Es su forma de motivarme, no es maldad. Yo lo amo, tengo que perdonarlo. Empecé a sentir que algo estaba realmente mal en el 2016, cuando los viajes se hicieron más largos. Se iba a Córdoba por semanas, diciendo que era por un proyecto grande, y las llamadas eran cortas. Todo bien acá, te extraño, besos. Pero notaba en su voz un tono distraído, como si hablara con alguien más al lado. Una noche, sola en el depto, con el balcón vacío y el mate frío en la mano, me puse a llorar sin saber por qué. Llamé a mi mamá, que ya estaba más débil, y le conté. Siento que se aleja, ma, pero no sé. Ella me dijo, háblale, hija, no dejes que se acumule como con tu papá. Pero yo no quise confrontarlo. En cambio, cuando volvió, lo recibí con una cena especial, velitas y todo, y le dije, te extrañé tanto. Él me abrazó, pero fue un abrazo flojo, y al día siguiente volvió a lo suyo. Me culpaba a mí. Seguro es mi culpa, por no ser más interesante, por mis miedos que lo agobian. Intentaba justificar cada señal. El silencio era estrés, las críticas eran bromas, el distanciamiento era el éxito. Pero por las noches, acostada a su lado, escuchando su respiración regular mientras yo no podía dormir, sentía el vacío crecer, como un pozo que se abría bajo mis pies. Va a pasar, me repetía, aferrándome a las promesas de antaño, ignorando que la confianza ya empezaba a quebrarse. Chiquita pero irreversible. Tipo así, quería creer que era solo una fase, que nuestro futuro seguía intacto, pero el corazón me latía con un aviso que no quería oír. Y bueno, mira, llegó un punto en que ya no pude seguir tapando el sol con un dedo. ¿Sabe? Era finales del 2016, y las cosas se pusieron peor. Tipo que el distanciamiento ya no era solo silencios o viajes largos, sino algo que me comía por dentro como un ácido lento. Una noche de julio, fría como solo Buenos Aires sabe ser, Martín llegó tarde de nuevo, pasadas las 11, y yo lo esperaba en la cocina con un té que se había enfriado hace rato. Entró, con el olor a perfume caro que no era el suyo, y cuando le pregunté cómo había ido la cena con los del trabajo, se sentó y me miró fijo, con los ojos que ya no brillaban como antes. Ana, tenemos que hablar, me dijo, y el mundo se me cayó encima en ese instante. Sentí un frío en el estómago, como si me hubieran clavado un cuchillo helado, y le contesté, ¿qué pasa, amor? Decime, por favor. Él suspiró, pasándose la mano por el pelo que ahora llevaba más corto, más profesional, y soltó. No sé si puedo seguir con esto. Me siento. Está atrapado, tipo que el laburo me cambió. ¿Y vos? Vos seguís en lo mismo de siempre. Me quedé mirándolo, con la taza temblando en las manos, y las lágrimas empezaron a picar sin que pudiera pararlas. ¿Qué querés decir? ¿Es por mí? ¿Hice algo mal? Le pregunté con la voz quebrada, recordando todas esas noches sola, justificando sus ausencias como si fueran mías. Él negó con la cabeza. No es culpa tuya, es que yo cambié. Conocí a alguien en Córdoba, en un proyecto,
Y, bueno, es diferente. Me hace sentir vivo de nuevo. Traición, uff, esa palabra me golpeó como un baldazo. Imaginé a esa alguien, con pilates y vestidos elegantes, y me vi a mí, con mi rutina de secretaria y mis miedos de siempre, insuficiente como en mi infancia. Intenté justificarlo al principio, ¿sabe? Me culpé como una loca. Seguro es por mí, por no ir al gym, por no ser más ambiciosa, por mis inseguridades que lo agobiaron. Lloré esa noche entera, abrazada a la almohada que todavía olía a él, mientras Martín dormía en el sillón, como si nada. Al día siguiente, le rogué. Dame una chance, amor, voy a cambiar, voy a hacer lo que querés. Él me miró con lástima, esa mirada que duele más que un grito, y dijo, ya es tarde, Ana, necesito espacio. Espacio, qué palabra tan fría para romper todo lo que prometimos. Los días siguientes fueron un infierno psicológico, tipo que no podía comer, no dormía, me despertaba sudando con pesadillas de mi papá yéndose de nuevo, pero esta vez era mi marido. Iba al laburo como un zombi, contestando teléfonos con la voz ronca, y en las pausas me encerraba en el baño a llorar bajito, mirando mi cara hinchada en el espejo y preguntándome, ¿por qué siempre me abandonan? ¿Qué tengo de roto? Mamá me llamó, oyó mi voz temblorosa, y vino al depto esa tarde, con una bolsa de facturas que no toqué. Me abrazó en la cocina, oliendo a su perfume de lavanda, y me dijo, hija, no es tu culpa. Los hombres como tu papá y este se van cuando les aprieta el zapato. Pero yo no la creí del todo. En el fondo, minimizaba. Va a volver. Es solo una crisis. El estrés del ascenso lo volvió loco. Intenté perdonarlo. Le mandé mensajes. Te amo. Pensemos en nosotros. Pero él respondía seco. Necesito tiempo. Cada visto sin más era un puñal. Y yo me hundía más, sintiendo la pérdida como un vacío en el pecho que me quitaba el aire. La ruptura oficial llegó en septiembre, un mes después, bajo un sol que quemaba, pero que no calentaba nada adentro. Martín vino con una valija, la misma que usábamos para los viajes a las sierras, y me dijo, me mudo con un amigo, por ahora. Hablamos con el abogado la semana que viene. Divorcio. Esa palabra me sonó como un trueno lejano al principio, pero después explotó todo. Firmamos los papeles en una oficina chiquita de un estudio en el centro, yo con las manos frías y él evitando mi mirada, hablando de dividir el gol y los ahorros como si fuéramos extraños. No hubo gritos ni escenas, solo confusión emocional, un mar de lágrimas que no paraban. Me quedé con el depto, pero vacío, tipo que cada rincón gritaba su ausencia. El sillón donde nos acurrucábamos, la vajilla que compramos juntos ahora juntando polvo. Esa noche, sola por primera vez en años, me senté en el balcón con un mate amargo, mirando las luces de la ciudad, y el impacto psicológico me aplastó. Sentía pérdida total, no solo de él, sino de ese futuro que me prometió. La casa con jardín, los hijos corriendo, la estabilidad que tapaba mis traumas. ¿Cómo no lo vi venir? Me preguntaba, recordando los silencios, las críticas disfrazadas, la obsesión por el estatus. Me culpé meses. Si hubiera sido más sexy, más moderna, no se habría ido con esa. Llamaba a mi amiga de la secundaria, la misma del parque, y le desahogaba. Fui una tonta, ignoré todo, tipo que los signos estaban ahí desde el 2015. Pero yo justificaba porque tenía miedo de quedarme sola de nuevo. Pero mira, de ese pozo salí poquito a poquito, ¿sabe? Al principio fue duro. El 2017 lo pasé como en una niebla, yendo a terapia con una psicóloga que encontré en el Obra Social, una señora mayor con voz suave que me hacía hablar de mi infancia sin juzgar. Ana, esos miedos al abandono te cegaron, me decía, y yo lloraba en su sillón, admitiendo que sí, los señales estaban claritos. El distanciamiento cuando empezó a subir en el laburo, los silencios que llenaba con excusas mías, las críticas que me hacían sentir chiquita como cuando papá se fue. Conciencia tardía. Uf. Duele, pero libera. Aprendí que la traición no era solo suya, sino que yo la permití al no poner límites, al idealizarlo como mi salvador, en vez de ver al hombre real, con sus cambios egoístas. Empecé a reconstruirme emocionalmente, tipo que dejé el laburo de oficina por uno en una ONG, ayudando a mujeres en situaciones como la mía,
y eso me dio propósito. Volví a la iglesia, no por promesas eternas, sino por paz propia, y empecé a correr por las mañanas en el parque, no por apariencia, sino por sentir mi cuerpo fuerte, no roto. Mamá se mudó conmigo un tiempo, y sus charlas nocturnas, con té de manzanilla, me ayudaron a soltar. Hija, el amor no ata, libera. Tuve citas, nada serio, pero aprendí a no depender, a decir no cuando algo no cierra. Ahora, con 38 años, miro atrás y veo que ese futuro que me prometió nunca existió. Era mi ilusión tejiendo sus promesas para tapar mis huecos. Crecí, ¿sabe? De esa piba insegura de barrio a una mujer que se elige a sí misma, que no espera anclas ajenas. Los signos estaban ahí todo el tiempo, el silencio creciente, la obsesión por lo superficial, la falta de comunicación, pero yo los ignoré por miedo. Hoy, con mi depto lleno de plantas que riego yo sola, y un círculo de amigas que me escuchan de verdad, siento paz. No es perfecto, pero es mío, y si alguna piba escucha esto, que no minimice las grietas. Habla, pone límites, amate primero. Porque el verdadero futuro lo construís vos, no el que promete y se va. Tipo así, salí más fuerte, con cicatrices que enseñan, y aunque duele recordarlo, agradezco la lección. La vida sigue, y yo, por fin, avanzo sin mirar atrás.